¿Por qué hablar de Cuba exige mirar los procesos y no solo las crisis? Antes de hablar de libertad, de cambio o de por qué Cuba parece no moverse, es necesario hacer una pausa y aclarar algo importante. Este video no intenta convencer a nadie ni negar la experiencia de ningún cubano, viva dentro o fuera de la isla. El objetivo de esta serie es más simple y, a la vez, más complejo: explicar procesos históricos y estructurales que ayudan a entender por qué el cambio político en Cuba no se ha materializado de la forma en que muchos esperan. Cuando se habla de Cuba en redes sociales, el debate suele quedarse en la superficie, consignas, culpables únicos, fechas recientes o comparaciones rápidas. Sin embargo, los países no funcionan como eventos aislados. Funcionan como sistemas que se construyen, se refuerzan y se adaptan con el tiempo. Entender a Cuba requiere mirar más allá de la escasez actual o de una coyuntura específica y analizar cómo se organizó el poder, cómo se distribuyeron los incentivos y cómo se moldeó la sociedad durante décadas. A lo largo de la historia moderna, los cambios políticos profundos no ocurren solo porque una población los desee o porque una situación económica se vuelva insostenible. Ocurren cuando coinciden varios factores: estructuras internas debilitadas, presión social organizada, divisiones dentro del poder y contextos internacionales favorables. En el caso cubano, muchos de estos elementos han aparecido de forma aislada, pero rara vez al mismo tiempo. Este primer capítulo no pretende responderlo todo. Su función es sentar la base del análisis, dejar claro que Cuba no puede entenderse desde explicaciones simples. No es solo ideología, no es solo embargo, no es solo liderazgo, ni tampoco falta de voluntad social. Es la combinación de decisiones históricas, adaptaciones constantes y una estructura diseñada para perdurar. En los próximos capítulos iremos desglosando cada una de estas piezas: cómo se construyó el sistema político, cómo funciona la economía, qué papel juega la emigración, por qué el contexto internacional importa y qué tan complejo sería un cambio real. Entender el punto de partida es clave, porque sólo así se puede comprender por qué el camino ha sido, y sigue siendo, tan largo.